Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 30 de enero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sean ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Y que ustedes y yo, perseverando en la palabra de Dios, demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15, porque la palabra de Dios es la lámpara que alumbra nuestros pasos, que ilumina nuestro caminar de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Cuando nos dejamos guiar, iluminar de la palabra de Dios, no caminamos en tinieblas, sino nuestra fe se fortalece en Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en cada uno de nosotros, los creyentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, con perseverancia demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 21 al 25. Les decía también, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo del lecho? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto, sino es para que sea manifestado. Nada ha sucedido en secreto, sino para que venga a ser descubierto. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Les decía también, atended a lo que escucháis. Con la medida con que midáis, se os medirá, y aún con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Les invito a que le den suscribir, denle me gusta, denle compartir, para que de esa manera la semilla del reino de los cielos llegue a más personas. Hoy en la carta de amor de Jesús para ustedes y para mí vemos algo muy interesante. San Marcos capítulo 4 del versículo 21 al 25. Cómo recibir y transmitir la enseñanza de Jesús. Bendito sea Dios. Dos cosas. Primero, recibir. Primero tenemos que recibir las enseñanzas de Jesús para luego transmitirlas. ¿A quién? A nuestros hijos, a las personas de nuestra casa, a las personas de nuestra familia, a las personas de nuestra parroquia, nuestra comunidad. Pero si no recibimos la palabra de Dios, díganme ustedes, ¿qué iremos a transmitir? ¿Qué vamos a transmitir? Ahí es donde está el detalle, porque muchos nos gusta hablar de Dios y nos gusta conocer de Dios y nos gusta amar a Dios,
pero a nuestra manera. Y muchos dicen, Dios sabe que yo le amo, pero a mi manera. Y ahí es donde está el detalle, que Dios no quiere que ustedes y yo la amemos a nuestra manera, sino como Él nos manda, como Él nos dice, como hijos obedientes. Dice allá 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 y versículo 14, como hijos obedientes tenemos que siempre estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Jesús dice allá en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, se dan cuenta, es necesario ustedes y yo seguir alimentarnos de la palabra del Señor, ponerla por obra y transmitirla. Eso es lo que le debemos de pedir al Señor en nuestra oración siempre. Señor, concede que reciba yo tu palabra con humildad. Porque si esto dice el Señor es mi Dios, yo escucho, yo obedezco como un hijo e hija obediente que somos. Pero a veces cuando la palabra de Dios nos golpea, nosotros nos damos la vuelta y nos vamos por otro lado. O si no, somos como el torero, ole, y nos hacemos al lado para que pase de largo. Y no es así. Bendito sea Dios que la palabra de Dios nos golpee. Jeremías 23:29 dice que la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Esa peña, esa roca es nuestro corazón, que a veces está tan endurecido que no quiere recibir la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios nos golpea. Por eso muchos pueden pensar, oh, pero el hermano Carlos a mí me ha de estar diciendo, ¿quién le contaría mi vida? ¿Por qué dice esto? Es la palabra de Dios que nos golpea a ustedes y a mí también, claro que sí. A mí también me golpea la palabra de Dios, a mí también me sacude la palabra de Dios y bendito sea Dios que así sea, porque de esa manera ustedes y yo vamos poco a poco en ese camino de la conversión, alejándonos de las cosas del mundo, buscando por las cosas celestiales, como dice por allá en Colosenses capítulo 3 del versículo 5 en adelante. Entonces, bendito sea Dios que la palabra de Dios nos golpee. Miren, 3 cosas para iniciar. 1, recibir la palabra de Dios con humildad. Eso dice Santiago capítulo 1 versículo 21. Dice, desechando toda malicia de vuestra vida, recibir la palabra de Dios con humildad. ¿Por qué toda malicia? Porque en nuestro corazón a veces hay muchas cosas malas. Por ejemplo, rencor, resentimiento, deseo de venganza, malas intenciones, adulterios, fornicaciones, robos y tantas cosas que nos arrastran a la concupiscencia, que nos llevan al pecado. Entonces, si ustedes y yo queremos recibir la palabra de Dios con humildad, pero nuestro corazón está lleno de las cosas que nos hacen daño a nosotros mismos, ¿dónde está el espacio, el lugar para la palabra de Dios? Por eso es importante desechar de nuestro corazón todas esas cosas. Alguien me dirá, pero ¿cómo hago eso? Dime pues cómo tengo que hacer para desechar todo. Mira, 3 cositas. 1, una vida de oración. Orar siempre. Orar siempre. Todos los días 1 hora, lo dice Mateo capítulo 26 del versículo 40 al 41. Una vida de oración, o sea, siempre. No cuando me nace, no cuando yo así lo siento, no, orar siempre. Jesús así lo mandó en Mateo 26, 40 y 41, y yo así, como soy hijo obediente, lo cumplo. Entonces, vida de oración. 2, participar de los sacramentos. Es importante. A veces estamos abatidos por el pecado y el pecado nos tiene, el diablo nos tiene sometidos a su voluntad, al servicio del pecado, porque el que obra el pecado, 1 Juan 3:8, es del diablo, dice. El que obra el pecado es del diablo. Y cuando ustedes y yo nos acercamos a los sacramentos, especialmente al sacramento de la reconciliación, de la confesión, nos limpiamos. Dios a través de sus embajadores, como dice San Pablo en 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo. Dios a través de sus embajadores nos limpia el corazón, nos limpia el alma, nos renueva. Entonces nuestro corazón está libre y disponible para recibir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras no vaciemos todas esas cosas que nos hacen mal de nuestro corazón, entonces, ¿dónde va a haber espacio para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios? Por eso es que a veces muchos pueden decir, pero yo escucho la palabra de Dios y no puedo cambiar. Es que no has permitido que tu corazón se vacíe de todas esas cosas que te hacen mal. Acércate al sacramento de la reconciliación. Claro que sí.
Mínimo una vez al mes, o si has cometido pecado mortal, tienes que acercarte en cuanto sea posible. ¿Para qué esperar tanto tiempo? Y muchos son como el hombre del mañana. Mañana me confesaré, mañana. Y a veces esa mañana nunca llega. ¿Recuerdan allá la parábola de este hombre rico, Lucas 12, del 16 al 20? Aquel hombre rico que había cosechado mucha cosecha y él pensaba, voy a mandar a hacer graneros más grandes para poder comer, beber, disfrutar la vida. Y le dijo Dios, pobre necio, hoy te van a reclamar tu vida. Hoy te van a pedir el alma, o sea, hoy te vas a morir. En Proverbios capítulo 27, versículo 1 dice, no te gloríes el día de mañana, no sabes lo que hoy te va a pasar. Por eso hoy es la oportunidad, la gran bendición de acercarnos al Señor, de vaciar nuestro corazón. Entonces, mire, una vida de oración, participar de los sacramentos y vivir una vida de gracia. Siempre estar en gracia de Dios, en comunión con Él. Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Entonces, es así como estamos protegidos de las acechanzas del maligno, porque cuando estamos en una vida de gracia, en una vida de oración y en una vida de lectura de la palabra, nos dejamos guiar de la palabra de Dios. En nuestra oración le pedimos al Señor que nos ayude a ponerla por obra y participando de los sacramentos. Estamos en una unión común, en comunión con Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:18, el diablo no puede tocar a las personas que están con Dios en gracia de Dios. No puede tocar. ¿Por qué somos muchas de las veces presa fácil del diablo? Porque no estamos en gracia de Dios. Porque creemos que somos capaces de hacer muchas cosas por nuestra propia cuenta, y eso es verdad, y eso no es verdad. Ustedes y yo, Jesús dice en Juan 15:5, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Y eso a veces nos cuesta entender. ¿Cuánto nos cuesta? Yo voy a hacer esto, yo voy a viajar, yo voy a hacer aquello, yo voy para aquí, yo voy para allá. Lo correcto sería, y dice Santiago capítulo 4, versículo 15, si Dios quiere, haré esto. Si Dios quiere, iré para allá. Si Dios quiere, emprenderé ese proyecto. Si Dios quiere, siempre poniendo a Dios primero. Por eso Proverbios 16:3 dice, encomienda al Señor tus proyectos y lo que deseas tendrá éxito. Muy importante. Entonces, miren, para que podamos recibir la palabra de Dios con humildad, primero, vaciar nuestro corazón de todo aquello que nos hace mal, acercándonos a los sacramentos, llevando una vida de gracia, una vida de oración y enamorándonos de la palabra de Dios. Enamorar de la palabra de Dios es cada momento que tengo mi tiempo libre, en vez de estar en el Facebook, en vez de estar en cosas que no edifican, agarrar la palabra de Dios, a ver qué me dice el Señor, leer un pasaje de la palabra de Dios y hacer lección divina. Recuerden, la lección divina tiene 5 pasos. 1, la lectura. Leo lo que dice. ¿Qué dice en la palabra de Dios? 2, contemplo. Lectura. Primero leo. Luego la oración. Le pido al Señor en la oración para que me ayude a entender, que me ayude a recibir ese mensaje para que yo poder vivirlo. Entonces, lectura, contemplación, lectura es el primer paso. ¿Qué leo? Luego, el segundo paso, la meditación. Entonces, de lo que leo, ¿qué es lo que Dios me dice a mí? ¿Qué me está hablando a mí a través de este pasaje que estoy leyendo? Primer paso, lectura. Segundo paso, meditación. Tercer paso de lección divina, oración. Oración. Entonces, de lo que leo y medito a ver qué es lo que el Señor me dice, a qué me invita, qué dice que tengo que hacer. En la oración le pido al Señor, dame la gracia, ayúdame a poner por obra qué es lo que tú quieres, lo que me dices a través de tu palabra, qué es lo que tú quieres de mí. 4, la contemplación y 5, la acción. La acción es muy importante, o sea, de lo que ya leo, de lo que medito, de lo que oro, de lo que contemplo. A ver, ¿qué voy a poner de esto en acción? De eso consiste la lección divina. Porque a veces muchos podemos contentarnos, agarro la lectura, leo un capítulo, leo un libro y listo ya. Pero a ver, ¿dónde está la meditación, la oración, la contemplación? Y de eso que leo, ¿qué voy en específico a poner por acción? Ahí es donde está el detalle. Entonces, miren, Jesús hoy nos enseña a recibir su palabra, recibir. Y luego a transmitir.
Si no recibo, ¿cómo voy a transmitir? Tengo que recibir la palabra de Dios. Y muchos que les gusta hablar de Dios, y bendito sea Dios, pero sin la Biblia. No, Biblia no, Biblia no, Biblia no. Dios es amor, Dios perdona todo, Dios no castiga. Ay, bendito sea Dios. ¿Dónde leerían que Dios es amor? Sí, 1 Juan 4:7. Pero Dios es juez. Claro que Dios castiga, claro que Dios corrige a quienes se portan mal. Claro que sí. Lean Hebreos 1 del 1 en adelante, Romanos capítulo 2 versículo 6. Dios juzgará a cada quien según sus obras. A cada quien Dios va a y si fuera que Dios no castiga, no es porque dice la Biblia que Dios va a juzgar a cada quien según su trabajo, según sus obras. Apocalipsis 20:12, Apocalipsis 22:12. Y claro que Dios corrige. ¿Dónde lo dice? Hebreos capítulo 12 del versículo 5 en adelante. Al quien ama, Dios ama, y al quien Él ama, Él corrige. Como un padre a su hijo. Al que ama, Él corrige. Eso dice la palabra de Dios. Claro que sí. Entonces, eso es lo que el mundo de hoy en día quiere hablar de Dios, pero sin la palabra de Dios. O sea, quiere transmitir a Dios sin alimentarse de Dios. Y nadie da lo que no tiene. Por eso es importante alimentarnos de la palabra de Dios, entonces para luego poder transmitir la palabra de Dios. A veces nos saltamos el recibir la palabra de Dios y solo queremos transmitir a Dios. Dios es amor, Dios te ama, aleluya, gloria al Señor. Pero entonces, un mensaje concreto, con base. Es necesario alimentarnos de la palabra de Dios para luego poder transmitir. Ya les di algunas ideas. Pueden retroceder el video. Cómo alimentarnos de la palabra de Dios para luego poder transmitir. ¿A quién? A todos, especialmente a los de nuestra casa. 1 Timoteo 5:8 dice, si alguno se descuida de los de su propia casa, es como aquel que renega de la fe. ¿Y saben cómo se llama aquel que renega de la fe? Un apóstata. ¿Y quién es el apóstata? Satanás. En hebreo es apóstata. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante nosotros cuidar de nuestra familia, de los los de la casa donde vivimos, porque a veces podemos sí recibir la palabra de Dios y transmitir a todos menos a los de la casa. Entonces hay que empezar por allí, hay que empezar por los de nuestra casa, por los niños, claro que sí. Y aquí muchos probablemente pueden decir, oh, pero es que los niños son niños, ¿y cómo van a entender? Pregúntenle a San Pablo, preguntemos a San Pablo, ¿qué dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15? Desde niño conoces las sagradas escrituras que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Desde qué? Desde niño, desde niño. Nada de que es que a la persona le tiene que nacer, esa es palabra de Satanás. ¿Y si nunca le nace? ¿Y si nunca le nace? ¿Y si nunca le nace? ¿Qué va a pasar a esa persona? Dime a ver. ¿Y si nunca le nace? Si tiene un corazón de piedra. Y la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña, la piedra del corazón. Pero si no se le predica, ¿qué fruto va a dar? Ninguno exactamente. Entonces miren, Jesús nos enseña a recibir su palabra y a transmitirla. No podemos nunca quedarnos solamente recibiendo o pretender transmitir sin recibir. Tenemos que recibir y transmitir. Por eso al inicio decíamos, pidámosle al Señor que nos ayude a recibir su palabra con humildad. Santiago 1:21, desechando toda malicia de vuestra vida, recibid la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios os salva, dice Santiago 1:21. Entonces, recibir la palabra de Dios con humildad. Número 2, guardarla con exactitud, o sea, ponerla por obra tal y como el Señor dice. Si el Señor Jesucristo nos dice esto, nosotros cumplimos. Nada de que muchos que son perezosos, o es que el Señor aquí quiso decir esto, es que aquí el Señor quería decir aquello. Ah, pues el Señor se equivocó. Aquí viene Petronilo a querer corregir a Jesucristo. Si Jesús dice esto, se cumple. Por ejemplo, Jesús dice en Juan 20:23, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes no le perdonen le quedan sin perdonar. Instituye el sacramento de la reconciliación. Jesús ya dijo, pero vienen otros, es que aquí o sea,
Jesús se equivocó y viene Petronilo a corregir a Jesús. No es así. Si Jesús así lo dijo, así lo cumplimos. Primero recibimos la palabra de Dios con humildad, luego oramos para que ustedes y yo tengamos esa valentía, esa disponibilidad, esa fuerza de voluntad, esa gracia de Dios que nos ayude a poner en práctica con exactitud. Porque también podemos haber muchos que ponemos en práctica solamente lo que nos conviene, solamente lo que va conmigo y lo resto somos como los toreros, ole, que vaya a los demás. De eso a mí no. Tenemos que cumplir todo con exactitud, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, miren, recibir la palabra de Dios con humildad. Número 2, guardarla con exactitud. Y número 3, transmitirla con fidelidad. ¿Con fidelidad a quién? A Jesús. Lo que Jesús nos enseña, lo que de Él aprendemos, eso tenemos que transmitir. Porque a veces muchos reciben la palabra de Dios perfecto, se esfuerzan mucho por cumplirlo, bendito sea Dios, pero al momento de transmitir, ahí no transmiten, ahí se guardan unas partes para sí. No, la semilla del reino de los cielos hay que echarla. Dios sabe dónde, cuándo y cómo crece. Muy importante. Miren lo que aprendemos. Recibir la palabra de Dios con humildad, guardarla con exactitud, o sea, ponerla por obra con exactitud y transmitirla con fidelidad. Aprendan eso. Recibimos la palabra de Dios con humildad, la guardamos con exactitud y la transmitimos con fidelidad. El mensaje del Señor que hoy nos enseña. Y dice, les decía también, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo del lecho? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Entonces, aquí Jesús hace una comparación. Una lámpara, una luz, una vela, es para poner en el lugar más alto, para que de ahí alumbre lo más que pueda. No es para esconderle debajo de la cama, poner en una olla y ponerle ahí tapando para que nadie vea. Entonces, es para poner en un lugar alto, que alumbre a los demás. Y una persona que se alimenta de la palabra del Señor, que recibe la palabra de Dios con humildad, que la pone por obra con exactitud, la transmite con fidelidad, es como dice Filipenses 2:15, como esa estrella que brilla en la noche en medio de una densa oscuridad. Por eso Jesús llegó a decir en Mateo 5:16 que hagan que vuestra luz brille a través de vuestras buenas obras. Para quienes no conocen a Dios, den gloria a Dios. Pero nada hay oculto si no es para que sea manifiesto, para que sea manifestado. Nada ha sucedido en secreto para que venga a ser descubierto. Nada hay oculto que no sea manifestado. O sea, el mensaje que ustedes y yo recibimos del Señor, tenemos que darlo a conocer a través de nuestras obras, a través de compartir el mensaje de Dios, la buena nueva, la buena noticia, con los demás. Claro que sí. No es que nos recibimos, que nos alimentamos de la palabra de Dios y estudiamos para nosotros mismos. No. De hecho, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, dice que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que de Dios ha recibido. Y el Espíritu Santo nos da muchos dones para que ustedes y yo lo pongamos al servicio de los demás para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Porque algunos tienen oídos, pero no escuchan. Tienen ojos, pero no miran. Tienen corazón, pero no entienden. Qué importante es pedirle al Señor que abra mis oídos, mis ojos, que yo pueda escuchar su mensaje, que pueda ver, su mensaje, que pueda entender con mi corazón su mensaje, para que me enamore de su mensaje y no haga como si fuera un sacrificio, esto que me dice Jesús, sino con amor y por amor hacia Jesucristo. Porque Él es el amor de los amores, el amor que nunca falla, el amor que jamás abandona. Él es el amor que da la vida por sus amigos. Juan 15:13. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y ese es Jesucristo.
Y termina diciendo el Evangelio del día de hoy. Les decía también, atended a lo que escucháis. Con la medida con que midáis, se os medirá y con creces. En otras palabras, lo que nosotros demos, eso vamos a recibir. El Señor mira todo el esfuerzo que ponemos, las lágrimas, el sudor, todo nuestro esfuerzo. Él mira y sabe lo que hacemos por Él. Y Él nunca se queda con nada. Mateo capítulo 19, versículo 29 dice que el que deja todo por servirle al Señor, el Señor le dará el 100 por 1 en esta vida y en el mundo venidero, la vida eterna. Por eso dice, con la medida en que tú midáis, te dará lo mismo y con creces, o sea, y mucho más. Una medida más rebosante. También nos invita a poner en práctica el Evangelio de Dios, la justicia, la verdad. A poner en práctica el Evangelio de Dios con la misma, de la misma manera como nosotros demos, de esa misma manera vamos a recibir y más. Y si damos, y si damos y si damos con tacañería, y no hablo de lo material, hablo de lo espiritual. Por ejemplo, nos alimentamos de la palabra de Dios y enseñamos lo poquito, poquito, casi así encima, como muchos dicen. Así mismo vamos a recibir. ¿Recibir qué? La sabiduría, la inteligencia para seguir aprendiendo. Con lo mismo, con la misma medida que nosotros demos, así mismo vamos a recibir y con creces. Pero ¿qué tal si me desvivo por la palabra de Dios? Si hago todo por el Señor, todo lo cuanto esté a mi alcance, aunque humano, con virtudes, con defectos, con tribulaciones. Entonces el Señor me va a dar la fortaleza que necesito y mucho más de lo que necesito para seguir recibiendo su palabra con humildad, guardándola con exactitud y transmitiéndola con fidelidad. Así que ánimo, mis hermanos. El Señor nunca se queda con nada. Con la medida en que nosotros midamos, así se nos medirá a nosotros y con creces. Dice, porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún se le quitará. Cuando ustedes y yo tenemos ese hambre de alimentarnos de la palabra de Dios, el Señor siempre nos va a dar ¿qué? La sabiduría, nos va a dar ¿qué? El entendimiento, nos va a dar la ciencia. Pero cuando con mala gana empezamos como si fuera forzados para alimentarnos de la palabra de Dios, dice el Señor, al que no tiene aún se le quitará lo que tiene. Por eso pidámosle al Señor siempre sabiduría. Recuerda lo que le pidió Salomón allá en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 9 al Señor. Salomón le pidió sabiduría. Señor, concede sabiduría a tu siervo para que pueda dirigir a tu pueblo. Y el Señor le concedió sabiduría. Eso es lo que tenemos que pedir al Señor. Escuchen cómo dice Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará, pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, o sea, el que duda del mar agitado por el viento y zarandeado de una a otra parte. Y dice el versículo 7, que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos los caminos. Que no piense recibir sabiduría de Dios, uno que es irresoluto e inconstante, el que se desanima fácilmente, el que empieza un momento y luego abandona. No, hay que pedir al Señor que le dé la fuerza de nosotros ser perseverantes siempre, pacientes siempre, porque es el Señor quien nos da la sabiduría a todos cuantos la necesitamos. En
Romanos capítulo 15, versículo 5 dice, y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener los unos para los otros los mismos sentimientos, siguiendo a Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Que el Señor nos conceda siempre la gracia de recibir su palabra con humildad, guardarla con exactitud y transmitirla con fidelidad. Amén. Les envío un gran abrazo para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Como dice allá en 1 Corintios capítulo 16 del versículo 23 al 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Una vez más, les invito a que le den suscribir, denle me gusta, denle compartir al Evangelio del día para que la palabra de Dios llegue a más personas. Me llamo Carlos Pauta, les envío un abrazo para cada uno de ustedes y como dice en Números capítulo 6 versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.